A los teclados de nuevo Luis, que os escuchamos de nuevo con otro tema. Boreu.
Chicos, dejad los instrumentos y acompañadme, porque vamos a jugar con el teléfono rojo. Adelante, sí, que venga ya nuestro teléfono rojo, porque con el teléfono vamos a llamar a alguien al azar en un punto de Asturias y le vamos a ofrecer las entradas para el concierto de Víctor Manuel. Luis o Fabián, que se ponga uno aquí, que es el que tiene micro, uno de los dos. ¿No os peleéis? Esta es la palabra con la que jugamos hoy. Pues la decimos a los espectadores, esta y las tres opciones. Venga, Luis. ¿Palabra? La palabra es berriu. Sí. ¿Y las opciones? Opción número A, grito. Sí. Opción número B, bebida. Y opción número C, berro. Regalamos entradas para el concierto de Víctor Manuel. Necesitamos saber cuál es el concejo al que vamos a llamar. Dentro del selector, Fabián, vas a ser tú el encargado de darle al pulsador y seleccionar el concejo al que nos vamos esta tarde. Vamos a ver el mapa donde están todos los concejos de Asturias. Colocas más o menos a esta altura la mano y esperas a verla en pantalla. Y cuando quieras, pulsas. Quirós, nos vamos a Quirós esta tarde. ¿Alguien tiene que os reís? ¿Tenéis familiares en Quirós? Luis. Ah, tú, Yo Luis. soy de allí, sí. Tú eres de Quirós. Uy, ¿cuántos habitantes sois en Quirós? Bueno, Más o menos. no tengo idea el número. Cada vez menos, pero bueno, ahora... Entonces él no va a ser la mano inocente, ¿no? Porque seguro que ya sabe dónde está el teléfono de su tía y no puede ser. Ahora buscamos Quirós. Antes, noticias. Jugamos en Quirós esta tarde. Enseguida llamamos. Luis, ¿cuál es la palabra? La palabra era berridu. Berriu. Berriu. ¿Lo sabe usted qué es berriu? Hombre, berrear, ¿no? Un berrío es un vocerazo, Berrido. un insulto, una atención, un eso que das. Un berrío a cualquiera para que se espabile, Vociferar, berrear. ¿no? Berrío será cuando el becerro, cuando un perro está, no sé, que está berrío, que tiene ganas de celo, digo yo. Eso sí que debo acertar, ¿eh? Porque soy de pueblo también. Como Luis es de Quirós, no nos sirve de mano inocente, que son muy pocos, así que le hemos dicho a Gabriel que seas tú el que señales. Gabriel de las cucharas, que a mí es que eso me ha impresionado. ¿Eso cómo suena? ¿Son normales? Son ¿O no cucharas de están, aluminio no están normales. trucadas? No están trucades. Como las de Uri Geller, aquel que las doblaba. No están trucades. Son cucharas normales de aluminio Sí. de mi bisabuela. A ver que suenen. Y Parecen castañuelas. Jo, qué arte. Señálame un número de Quirós. a ver, Pero sin mirar. Tú Vale. así al azar es esta columna. aquí. Pues no muevas el dedo y yo marco. Claro, digo yo que si son tan pocos, que habrás dicho a todo Quirós que hoy no se esté viendo, ¿no? Así que llamaremos a alguien que estará viendo TPA. Y viendo a Luis, el gaitero, que es como te conocen. Tum, 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 tum. Quirós. Marcar un pariente de Luis fijo. Tercer tono, de momento no nos lo cogen. Cuarto. 5. Están todos con la TP aprendida. Me va a enfadar. Pero tú no le has dicho a los quirosanos, oye, por favor, que es que hoy voy a actuar a la tele, todos con la TPA y atentos porque si os llaman por teléfono, cogedlo. Venga, muy rápido, otro numerito. No mires, ¿eh? Ahora voy más arriba. Ahí. Último intento, en Quirós. Entraditas de Víctor Manuel para un concierto que está agotado, solo tiene que coger el teléfono. Luis. ¿Tu tía está viendo el programa? No sé si tienes tía, claro. Segundo tono. Ay. Cuarto.
Mal asunto. 5. Podéis seguirme, ¿eh? Bien, qué tímidos son, después hacen tanto ruido con las acordeones y las gaitas y... En fin, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es grito. La Grito. opción A. Opción A, ahí lo ven, berriu, grito. Chicos, pues muchísimas gracias, os vemos en los escenarios, que tengáis un buen verano. Gracias, adiós. Los chicos de Boreu.